texto continúa. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Reduce la velocidad tan solo un momento. Jesús dice, y yo también te digo. Escucha, él dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, digo de nuevo, no nos sorprende lo suficiente cuando leemos esto, por dos razones. Pero la más sorprendente de todos es porque este es Simón, el hijo de Jonás, quien ahora es Pedro. Tú eres Pedro, y te digo que tú eres Pedro. Cefas, arameo, roca, Petra. Roca. Tú eres roca. Esto es importante. Esta es la razón por la que nos ponemos nerviosos. Nos ponemos nerviosos porque hay un hombre mayor en Roma que cree que es Pedro. Eso es lo que nos pone nerviosos. Si ven este texto, la Iglesia Católica Romana ve este texto y te dice, sí, ya ves, estás mal. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien, tenemos un poco de problemas aquí. Sí, de hecho, el Papa Francisco es Pedro. Entonces es nuestra responsabilidad estar con Pedro. Ahora, no te preocupes, pero piensa, los evangélicos y los protestantes a veces ven esto y dices, bueno, no puede estar hablando de Pedro, él no puede estar hablando de Pedro, él tiene que estar hablando de sí mismo, como él es la roca, pero tiene que estar hablando de la confesión misma, de la fe confesada de la iglesia. Esa es la roca sobre la cual él va a establecer su iglesia. Pero no hay duda de que si no tuviéramos que pensar que Francisco dice ser Pedro, será natural que nosotros viéramos el texto y viéramos que él habla a Pedro y después nos preguntáramos qué quiere decir que él le dice esto a Pedro y le dice, tú eres la roca. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No hay ni una hebra de evidencia en las Escrituras para el papado, ni una. Como los reformadores llegaron a entender en su lucha por reformar la iglesia en el siglo XVI, el papado no pudo ser reformado y tuvo que ser entonces rechazado. El papado no pudo ser transformado en una agencia para la reforma de la iglesia porque en sí mismo, en sus afirmaciones esenciales, es una negación de revelación escritural y de autoridad bíblica de la iglesia, sino es una negación del evangelio en la economía de la salvación. No hay una hebra de evidencia acerca de que el oficio de Pedro está asumido, es una confesión. No hay una hebra de evidencia aquí de que habrá sucesión para Pedro. Ciertamente no hay ninguna hebra de evidencia en absoluto de infalibilidad petrina, en caso de que estés preguntándote o dudando. Observa con qué rapidez, conforme llegas al capítulo 16, versículo 23, la roca se convierte en Satanás. En el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es sorprendente. ¿Cómo es posible que bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y sigue, quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres tropiezo. No hay una hebra de una posición, no hay una hebra de gobierno papal. Ciertamente encontramos en las Escrituras la refutación directa de esa confesión o de esa jerarquía o de esa sucesión, y lo que es más importante, aquí hay una refutación directa en las Escrituras de que no hay revelación que se pueda atribuir a Pedro o al papado. Jesús no le dijo a Simón,
tienes toda la razón, y voy a establecer Roma, y voy a decir que tú tienes el poder de revelación divina, tú y tus colegas, y que van a tener el magisterio de la iglesia, y voy a hablar, entonces vamos a tener las escrituras, y tú vas a ser el intérprete autoritativo con autoridad de la iglesia. No, Pedro ha sido bendecido porque él acaba de decir lo que se le dijo que dijera, por el Espíritu Santo, lo cual es lo mismo que todo cristiano se le dice que diga. No hay una posición especial, no hay sucesión especial, y más allá de eso, tenemos que superar el problema evangélico, como los reformadores llegaron a entender, como Lutero en particular. Este texto es para nosotros. Este es el establecimiento de la iglesia. Y sí, Jesús le está hablando a Pedro como una referencia a Pedro, y Pedro es una ilustración a tal grado que Pedro tiene su nombre cambiado aquí, pero él no es la roca. Cristo mismo es la roca. La confesión de la iglesia verdadera. Sobre Cristo y sobre esa confesión es establecida la iglesia. Y esperen tampoco un minuto. Comencé al decirles que en ningún punto de mi vida la iglesia jamás ha sido parte algo que no fuera obvio. No es así en este pasaje. No es así en absoluto. Es claro que los discípulos no estaban esperando algo acerca de la iglesia. También es claro que no lo entienden. Y no solo es claro en este pasaje, porque avanzan tan rápidamente porque la iglesia no existe, sino después de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí en Hechos 1 nos dice que cuando están con Cristo por resurrección, no dice, Jesús, ¿dónde está tu iglesia? Dicen, ¿acaso vas a traer ahora el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino? Todavía están pensando con expectativa judía, con expectativa mesiánica, aún después de la resurrección de Cristo. Y observa con qué rapidez. Observa con qué rapidez en el libro de los Hechos, Pedro, vemos que él no aparece como lo central, como el propósito central. ¿Dónde vas a encontrar el reino? En la iglesia. Hay pistas en el Antiguo Testamento, tipos de Cristo, incluyendo el arca. Hay pistas de que Jesús ya ha dado, inclusive en el Evangelio de Mateo y ciertamente en los otros evangelios, pero tienes que llegar al libro de los Hechos, en donde es evidentemente, repentinamente claro, a una velocidad muy rápida, que Cristo murió por su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observen lo posesivo ahí. Sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. ¿Acaso ese no es un asunto de aliento y seguridad increíble para nosotros? Es el tema de esta conferencia, edificaré mi iglesia. Observa que no hay condicionalidad ahí. Quizás lo voy a hacer, estoy considerando edificar mi iglesia. Observa lo que Jesús dice de manera incondicional, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Ves un texto como Juan capítulo 17, en donde Jesús dice, no, a los que tú me has dado, Padre, comienzas a unir todo y comienzas a unir la sinfonía de teología bíblica? Y es interesante que la iglesia, ha pensado en la iglesia siempre, pero aquí él simplemente está diciendo que la iglesia es central para el propósito de Dios, es el propósito de Dios. Vemos que la iglesia es una muestra del cielo en la tierra. Debemos entender, como los discípulos no entienden aún, que Jesús vino a morir por los pecadores, que Él edificaría su iglesia, eclesía, los llamados. Sí, es obvio, como lo ha sido a lo largo de mi vida, obvio, es solo porque por la gracia y misericordia de Dios, la iglesia ha sido visible para nosotros. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y observo la promesa. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú sabes lo suficiente que las puertas del Hades, que lo que estaba pasando ahí, es que Jesús está diciendo lo que la mayoría de los cristianos quieren decir. Él no está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y nunca habrán problemas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y simplemente vas a entender la teología de palabra de fe y no vas a tener
problemas. Él no acaba de decir, edificaré mi iglesia y te prometo paz y prosperidad y salud y seguridad personal y suficiencia personal y autenticidad para el resto de tu vida. No. En Mateo dice, vas a morir. ¿Sabes lo que le pasa a mi iglesia? Mueres. A menos de que estés vivo cuando venga. Sin embargo, las puertas de la muerte, las puertas de la muerte o las puertas que separan la vida de la muerte, y Jesús dice, la iglesia es gente que puede morir y la iglesia dice que nunca va a experimentar problemas, no dice que la iglesia nunca va a enfrentar algo doloroso. De hecho, el Nuevo Testamento es increíblemente honesto de con qué rapidez vamos a enfrentar eso. Simplemente considera lo que le pasa a Pedro, con qué rapidez lo presenta. Las puertas de la muerte no prevalecerán. Y tú vas a tener problemas. Jesús mismo le va a decir a Pedro, alguien te va a tomar en contra de tu voluntad y van a quitarte la vida. Pero está bien, porque tú eres mío. Tú eres parte de mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Cuántos cristianos han sido martirizados a lo largo de la historia de la iglesia? Y no solo eso, ¿cuántas congregaciones aparentemente han desaparecido? ¿Cuántas cartas escribió Pablo a Asia Menor? Trata de encontrar alguna de las iglesias en la actualidad. ¿Significa eso que el infierno ganó? ¿Que cuando esos cristianos murieron se acabó? No. Cada uno que muere, todos los que mueren en Cristo, está en seguridad, está salvo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Esa es la gran promesa dada a la iglesia. No se nos promete paz y tranquilidad. Se nos promete, en este mundo tendréis aflicción, pero Jesús dice, no temáis, porque yo he vencido al mundo. El texto continúa. No solo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí es donde los evangélicos, como protestantes nos ponemos nerviosos porque realmente pensamos que tenemos un gran problema. La acusación hecha aquí inclusive por ciertas personas, al negar la autoridad teológica de la Iglesia Católica Romana, al negar la autoridad del magisterio y el papado, habían acusado a alguien que había hecho que las llaves fueran no usadas e inútiles. Es un gran argumento. Pero a Lutero se le dijo, no fue persuasivo, no lo persuadieron. Con el desarrollo del papado y todo lo que había pasado, tenía sentido completo que si el Papa no ejerce las llaves, nadie va a ejercer las llaves. Esto va a llevar al desastre, a la confusión doctrinal. Esto va a llevar, y esa es la peor parte de las declaraciones papales, va a llevar a una incapacidad de que el Papa no pueda abrir el cielo o que no pueda liberar almas del purgatorio. Entonces Lutero tuvo que pensar rápidamente, algo así como Pedro. Lutero tuvo que pensar rápidamente para responder y tuvo que entender rápidamente si el Papa entonces tiene las llaves. Si el Papa es el único que tiene las llaves y no podrá haber iglesia sin llaves, no podrá haber iglesia sin el ejercicio de las llaves, no podrá haber una iglesia sin que ate y desatare, no podrá haber iglesia sin integridad doctrinal y autoridad, no podrá haber iglesia sin autoridad, no podrá haber iglesia sin disciplina. Sin las llaves no hay iglesia. Entonces Lutero tenía que responder rápidamente ante este cuestionamiento. ¿Quién tiene las llaves? Ves casi todo funeral católico romano y ves si tú ves toda catedral católica y históricamente ves a Pedro en casi todo vitral ahí con Pedro con las llaves, y ves a Pedro y con frecuencia está sentado, a veces está de pie, pero en todo caso en su mano están las llaves en toda catedral católica. Entonces si Pedro tiene las llaves, ¿quién nada más las tiene? Si Francisco tiene las llaves, es horrendo. Pero Lutero llegó a entender esto, y llegó a entender quién tiene las llaves. La iglesia tiene las llaves. ¿Cómo operan las llaves? Las llaves operan en congregaciones de creyentes. ¿Y quién tiene la responsabilidad, en primer lugar, de usar las llaves? El que predica y enseña la palabra de Dios. El que predica y enseña la palabra de Dios
por el acto de predicar y enseñar, ata y desata, entiendan el idioma bíblico en términos de determinar cómo las Escrituras nos atan y nos desatan. Con frecuencia se encontraba en el ejercicio rabínico, de razonamiento rabínico, con preguntas específicas de presión pastoral, pero la realidad es que fue la perspectiva del ministerio determinando cómo la ley ata y cómo las Escrituras atan y desatan. Y los reformadores tuvieron toda la razón. Sin las preguntas no hay, y sin las llaves no hay iglesia, pero donde está la iglesia están las llaves, y donde una congregación bíblica se encuentran ahí las llaves en esa congregación, y ahí, si es una congregación bíblica cristiana, va a tener las llaves ejercidas al determinar la doctrina y enseñanza verdaderas, ejercidas en determinar la moralidad verdadera, y la disciplina de la iglesia son ejercidas. Cuando la iglesia es la iglesia. Y observa de nuevo exactamente lo que dice aquí, y claro, de nuevo, debemos un pasaje que nos hace pensar. No nos gustan los pasajes que nos hacen pensar, nos gustan evitar los pasajes que nos hacen pensar. Observen el tiempo verbal aquí. Es una lucha. ¿Acaso Jesús está diciendo lo que tú como iglesia ates en la tierra lo voy a atar en el cielo, lo que tú desates en la tierra lo voy a desatar en el cielo? No puedes, de hecho, llegar a un argumento conclusivo de la gramática, pero gracias a Dios que no tenemos que llegar a eso. La gramática es instructiva, la sintaxis es importante, la teología bíblica nos ayuda a entender, pero nos ayuda a entender la manera correcta de entender esto en la soberanía de Dios, dada la autoridad de Cristo, dadas las otras promesas y la manera en la que estas mismas verdades son reveladas en otras partes en las Escrituras. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que ata. La palabra vino de los cielos y es dada a nosotros. Es el gran regalo de la revelación escrita verbal. Lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí es en donde la iglesia encuentra su convicción y su valentía. La convicción está en el centro mismo del texto, en la confesión petrina. Aquí está la convicción. Nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y junto con eso está la totalidad de todas las promesas dadas a nosotros en el Mesías, y más que eso, todas las promesas dadas a nosotros en lo que significa que el Mesías sea el Hijo mismo de Dios, y que el hecho que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús es el Mesías, pero únicamente el Mesías, tú y yo somos bendecidos de sobremanera, si es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Es debido a su vida perfecta y debido a su muerte en la cruz y debido a su resurrección de los muertos, entonces somos salvos. La valentía de la iglesia se encuentra en este texto. No es una valentía que esté en nosotros mismos, que lejos sea de eso. Yo te veo a ti y no me llena de valentía. Tú me ves a mí y no deberías encontrar valentía. Me recuerda del profesor que estuvo en una entrevista, un profesor maravilloso, ortodoxo, uno de los grandes pilares de la iglesia. En una entrevista se le hizo una pregunta acerca de un asunto de interpretación bíblica. Ninguna clave doctrinal. Y uno de ellos dijo, ¿realmente es importante? Solo le pareció interesante. ¿Es esa tu posición? El profesor dijo, no sé, pero no sé por cuánto tiempo la pueda mantener en la persecución. Bueno, eso es honesto. Más vale que no sea la respuesta, por nada de lo que hay en las Escrituras, pero tenemos que hablar de esto. Esto tuvo que ver con Romanos capítulo 7. ¿Quién es Pablo en ese punto? Bueno, no sé que voy a mantenerme fiel en esta postura frente a la persecución, porque no sé cómo eso me va a hacer valiente, pero confía en mí. No sé qué me haría más valiente. No confío en ti, pero confío en que las puertas del Hades no prevalecerán. Yo creo que Cristo asegura a su iglesia, así como Él salva a su iglesia, y Él va a mantener a salvo a su iglesia, y va a asegurar a su iglesia, y Él va a proteger a su iglesia, Él va a resucitar a su iglesia, y Él va a glorificar a su iglesia, habiendo justificado a su iglesia. De eso estoy totalmente seguro.
Hay muchas amenazas para la iglesia. Hay amenazas externas, amenazas internas. Las amenazas internas incluyen las amenazas de doctrina falsa, cristianos falsos que infiltran a la iglesia y su doctrina falsa, los maestros falsos y los maestros. Hay más advertencias en contra de los falsos maestros que cualquier otra. Y las advertencias internas tienen la mayor persistencia y frecuencia en las iglesias. La moralidad falsa, las prácticas falsas, hay evangelios falsos, como Pablo lo dice. ¿Con qué rapidez, dijo Pablo, se volvieron otro evangelio? Hay adoración falsa. Me gustaría tener dinero, más bien me gustaría tener tiempo para pensar en todo esto, pero simplemente estas son las amenazas internas y serán suficientes. Decir que la iglesia tiene que ver con nosotros. Y la seguridad de la iglesia se encuentra en nosotros. Hay algunos que dicen eso, son amenazas, pero después están las amenazas externas. En el tiempo de Jesús estaban ahí en la región de Cesarea de Filipo. Roma era la gran amenaza. Hay todo tipo de amenazas políticas. La iglesia tiene enemigos, Jesús tiene enemigos. Vivimos en un tiempo en el que la amenaza primordial que tenemos en el occidente post-cristiano no es la opresión en términos de que los cristianos lo enfrenten, en lugares así como Roma o Albania o Corea del Norte o en China, sino que más bien en el oeste postcristiano es la tentación seductora y amenaza de la cultura secularizante. Y por cierto, estarían muy contentos con nosotros si tratáramos de aferrarnos a un Jesús que no es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero nos odian si confesamos a Jesús, a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Hay amenazas externas, políticas, amenazas en contra de la libertad religiosa, hay pláticas de esto, todo tipo de marginalización, de ser el enemigo externo más fuerte es Satanás. Si tú no crees en Satanás, no crees en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Pedro nos dice que él anda como león rugiente, anda alrededor mirando a quién devorar. Y ninguno de nosotros puede superarlo, pero Jesús sí, y lo hará, y lo hace. Entonces, aquí estamos, congregados aquí como predicadores, viendo un texto como este. Entendemos que esta es la magna carta de la iglesia. Gracias a Dios, aquí está la iglesia. Aquí es donde la iglesia se aparece. La iglesia se aparece cuando Jesús se vuelve a sus discípulos y le preguntan, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la iglesia se aparece cuando Pedro es el primero en decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús declara, su iglesia establece su iglesia. Él de manera clara, él dice que está estableciendo su iglesia en una roca que es impecable, la cual es el mismo. En la confesión de la fe vemos a Cristo honrado y bendecido, siendo el primero que expresa esas palabras, pero Él es el primero de todos los que seguirán. Y Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te estoy dando a ti, a todos ustedes, las llaves. Ejérzanlas conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tú, en el himno 53, por cierto, este es un himnario que es un libro, aquí el himno 53. Este es un himnario maravilloso que tiene aquí en Grace. El himno 53. Quiero que vean en el himno 53 y entiendan exactamente lo que Lutero estaba confesando. En la tercera parte de Castillo Fuerte, simplemente vean esto. Y aunque este mundo con diablos lleno amenace deshacernos, no temeremos porque Dios ha declarado que su verdad triunfará. Aunque se enoje el príncipe de las tinieblas, no temblamos por él, podemos soportar sus ataques porque su destino es seguro. Una pequeña palabra lo detendrá. Esa palabra tiene un nombre. El nombre es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esta manera el diablo es contenido y somos salvos. Gracias sean dadas a Dios.